Radio Ciudadana es una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. En colaboración con el Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, presentan Hablemos Derecho, un programa especializado en informar a la ciudadanía sobre cuál es la importancia de entender los procesos de reforma del sistema de justicia penal mexicano. Hablemos Derecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles y les doy la bienvenida a su programa Hablemos Derecho. En la conducción de Héctor Carrión Perea, secretario del Consejo Directivo del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, AC. En este día lunes 11 de agosto del 2014 les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre el impacto de las ideas a través del arte, con Mauricio Roger. Y vamos a abordar la importancia que tiene la cultura y el arte precisamente en la construcción de la cultura de legalidad y su vinculación con el derecho. Les invito a que llamen, anoten los números telefónicos, participen con sus opiniones al 5604-8229, 5604-7926, LADA sin costo 01800-670-1680. Y sin más preámbulos, saludo con gusto a Héctor Carrión en la conducción. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Muy buenos días, Eduardo. Pues muy bien, muy contentos, descansando y bueno, comenzando bien la semana como cada lunes con este programa Hablemos Derecho, una emisión que tiene por objeto informar a la ciudadanía con términos claros y sencillos los procesos de reforma, no únicamente del derecho penal, sino también de las políticas en materia de derechos humanos y bueno, también informar a la ciudadanía la importancia de las ideas y la importancia de la cultura en la construcción de la cultura de la legalidad. Quiero compartirles que el día de hoy, a las 11 de la mañana, el presidente licenciado Enrique Peña Nieto llevará a cabo la promulgación de las leyes energéticas y bueno, próximamente estas leyes energéticas se publicarán en el diario oficial de la Federación. Es importante que demos seguimiento a todos estos procesos de reforma, no únicamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito energético, en el ámbito educativo y también en el ámbito cultural. Queremos hacer una breve reflexión en torno al derecho a la cultura. Decían que en una entrevista sostenida con Jean Nouvel, el filósofo francés Jean Baudrillard argumentaba de manera puntual y decisiva algo que actualmente nos parece incontrovertible, que la cultura está en todas partes. Eso es un hecho incontrovertible y bueno, esta sentencia anterior no carece de importancia ya que la cultura agrupa necesariamente a las distintas manifestaciones culturales y artísticas que no solo son parte de una época determinada, sino un estilo esencial de la vida de las personas y de nuestra propia dignidad como personas. En el estudio tenemos como invitados a Mauricio Roger y también a Felipe Reisenweber, quienes actualmente son artistas que están promoviendo el derecho a la cultura en distintos ámbitos del arte. Quiero darles la bienvenida y bueno, preguntarles por qué ese interés de vincularse con el arte, que nos platiquen un poco acerca de una breve reseña curricular, ese interés por el cual se han adscrito a este derecho de la cultura. Mauricio. Muchas gracias, Héctor. Un placer estar aquí en tu programa. Principalmente, bueno, yo soy abogado. Siempre estuve en actividades cercanas al arte. Yo mientras estudiaba la carrera, recuerdo los fines de semana hacía teatro en el centro de la Ciudad de México. Entonces era una experiencia muy, muy singular porque pues cuando empiezo a litigar ocupo esa experiencia para las audiencias, por ejemplo. Después, a lo largo de terminar mis estudios de licenciatura, decido realizar un par de posgrados en la Universidad Nacional Autónoma de México y siempre con esa inquietud de que la cultura va más allá de la misma carrera, ¿no? No por el hecho de tener un estudio de licenciatura,
tiene una preparación necesaria para la vida. Y quiero comentarles a nuestros queridos radioescuchas que Mauricio Roger ha colaborado como consultor legislativo también, asesorando al Senado de la República, y quiero también compartirles que él es especialista con mención honorífica en sistemas de responsabilidad de los servidores públicos que otorga la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente representa un grupo de artistas plásticos y combina la profesión de abogado con la pintura, buscando desde nuestro punto de vista un lenguaje propio desde el estilo abstracto, ¿no? Así es, ese estilo que para algunos pareciera que no tiene sentido. Yo creo que incluso hay algunos argumentos jurídicos con los que podría yo decir que tiene bastante coherencia. Que ya hablaremos sobre eso, Mauricio. Y también darle la bienvenida a Felipe Reisenweber. ¿Está bien pronunciado, Felipe? Pues para simplificarlo en español, sí. Reisenweber, de ahí viene. Pues nada, primeramente muchas gracias por tu invitación, Héctor, Eduardo. Un placer estar aquí. A todos los radioescuchas, pues buenos días. Y antes que nada, qué bueno que hay programas como este, como el tuyo, porque el arte, aunque parece que está muy alejado, todos necesitamos del derecho para vivir en la sociedad. Claro. Y la cultura es universal. Sin cultura no puedes ejercer un modo de vida digno. Necesitas saber lo que hagas, necesitas saber de eso y un poco o mucho más. La cultura es el pilar de la sociedad para poder ejercer una sociedad con integridad. Por eso el arte es tan importante. Y quiero comentar que Felipe, con el patrocinio de Evian, ganaste el primer lugar en modas de juguete, vestuario antiguo claustro de Sor Juana, y también obtuviste una primer mención artística en la 19 Exhibición Internacional de Kanagawa, en Japón, ¿verdad? Sí, así fue. Comentaba contigo hace un momento, antes de entrar a cabina, que en mis comienzos mi carrera laboral, digamos, tuvo otros énfasis antes de dedicarme al arte. No pude evadir mi personalidad. Los artistas, así como los abogados, como los médicos, no podemos evadir tal vez lo que somos. Sí, tal vez la vida nos da la gratitud de poder ejercer lo que queremos. Yo no pude evadirme y me dedico al arte. Cuando comienzo, el arte me recibe con los brazos abiertos. Y debido a ese premio y a otras menciones, pues empiezo a ejercer el arte y no doy para atrás, sino sigo adelante. Eso es importantísimo que comencemos a establecer nuestra propia identidad como profesionistas y que ejerzamos lo que realmente nos gusta. En ese sentido, me gustaría hacer una pregunta para ambos. ¿Qué función abarca para ustedes el arte? Mauricio. Bueno, principalmente en mi concepto es una función concientizadora. Creo que el lenguaje que lleva implícito el arte es la conciencia humana. Mientras el artista trabaja, ahora con esta participación que he tenido con el grupo de artistas plásticos, me doy cuenta que trabaja realmente con el tema de la verdad, con el tema del corazón también. Entonces, y con la conciencia, apelando siempre a la conciencia, aun y cuando pareciera que el arte en sus diversas corrientes hay figuras que no tienen una cierta, no es fácil asirlas mentalmente, siempre está el subconsciente trabajando y apelando a la conciencia es que se puede abrir caminos para la reflexión, para quitar prejuicios y para renovar las formas de pensar. Podríamos decir, Felipe, que el arte tiene una función de empatía como valor, es decir, nos permite ponernos en los zapatos del otro. Por ejemplo, cuando hablamos de diversas manifestaciones artísticas que se relacionan con algunas problemáticas sociales, por ejemplo, la migración, la delincuencia organizada, cuestiones como de esta índole. Pues es muy importante la pregunta que realizas porque desde todas las épocas, más hoy en día, desde todas las épocas tendemos a expresarnos, ¿no? Y sobre todo a expiar nuestras culpas y nuestras querencias hacia los demás. Esto quiere decir que lo que tú veas que expresa otro, en este caso un artista, tú lo puedes interpretar como tú quieras porque el arte es como el amor, la vida, la muerte, lo que tú digas,
pues prácticamente no te lo puedo rebatir. Y más hoy en día, cuando el artista se expresa, hay más oportunidad de que la gente, si no lo comprende, pero sí lo pueda ver. El artista hoy en día tiene mucha libertad, inclusive lo vemos en los medios de comunicación. Lo que hace 30 años no se hablaba de tales o cuales personas, hoy se dice y ya hasta se toma, ya no importa si alguien habla de una persona importante con ciertas palabras, porque ya estamos acostumbrados a que suceda. Nos estamos acostumbrando hoy en día a estar viendo arte y que se nos esté mencionando. Falta mucho, porque hay que darle el estatus al arte, hay que darle un estatus. Y sobre todo, aunque suene muy práctico, debe de tener un estatus económico. Debemos de apreciar el arte y hacer que los artistas vivan y vivan bien, como los doctores, como los abogados, como cantidades de profesiones, que hay muchos que no pueden ejercer. Claro. Pero el arte es no un artículo de primera necesidad, porque no te lo comes de buenas a primeras. Eso es importante mencionar, no es un artículo de primera necesidad, por así decirlo, ¿verdad? Para mí no es un artículo de primera necesidad. Es una necesidad interior, pero no es una necesidad física. Recordemos que ante las necesidades hasta los dioses sucumben. Entonces, primero dicen mente sana en cuerpo sano. Bueno, sin cuerpo no hay mente. Entonces, al artista hay que empezarlo a considerar, el arte en general, pero al artista cual individuo hay que empezar a respetar sus ideas y empezarlo a considerar como una parte activa y un engrane muy activo de la sociedad. Porque al final de cuentas lo que va a seguir evolucionando, entre otras cosas, y va a cambiar las ideas, es el arte y la cultura. Y el arte y la cultura participan, las diversas manifestaciones culturales, artísticas, también participan en la conformación de la democracia, por así decirlo, ¿no, Mauricio? Sí, es integrador. Gustav Radbruch, filósofo alemán, decía que el derecho es la realidad, cuyo sentido estriba en servir a la justicia. Uno de los maestros de la UNAM, Raúl Carrancay Rivas, recuerdo, y parafraseándolo, explicaba también que el derecho es experiencia histórica, vital, sensible y una experiencia en suma cultural. Quien ha tenido la oportunidad de ejercer un poco las leyes, esa complejidad que es ejercer la ley, sin duda se da cuenta que es un proceso totalmente intelectual y conlleva retos que al día de hoy siguen siendo eso, grandes retos. Incluso se afirma que el derecho es arte. Sí. El derecho es arte, por así decirlo. Sí, Burgoa Orihuela, el constitucionalista por excelencia, maestro, decía, incluso hacía esas analogías sobre que el artífice del derecho, el jurista como tal, tenía que ser un cultor del derecho y ser sensible a su realidad para poder expresar como artista la rama jurídica que desempeña día a día y que tiene que irse renovando como un artista lo hace, como en las corrientes no solo artísticas sino filosóficas también van renovándose. Y ahora con los derechos humanos, por ejemplo, es un ejemplo totalmente claro de cómo estamos dando ahora un cambio. Diríamos que es una necesidad de primera mano ya poder reflejar estas ideas a través del arte, a diferencia de lo que comentabas, Felipe, ya con esta nueva concepción de los derechos humanos, con esta nueva concepción de respeto a la dignidad humana, se vuelve un recurso de primera mano, por así decirlo, ¿no? Y justamente como lo mencionas, yo digo un artículo de primera necesidad, catalogando como un artículo, pero es de primera necesidad cuando confiere un concepto que necesitas para ejercerte desde pequeño con una buena voluntad, o sea, tener sensibilidad e integridad. Que eso es una parte de nuestra formación como estudiantes y también como profesionistas. Vamos a una primer pausa. Vamos al corte de estación y ya volvemos. Están escuchando Hablemos Derecho. Teléfonos en cabina 5604-7926, 5604-8229.
y larga distancia sin costo. 01800 670 1680.